Hola a todos y a todas, soy Nadia de Mind Academia y hoy quiero compartirles una conversación con Edgar Gómez Cruz, que aparte de ser doctor, sigue siendo investigador y es un autor muy prolífico. Esta conversación giró en torno a los procesos de trabajo en el marco de una tesis de doctorado, pero también a lo que ocurre después de la tesis de doctorado en el caso de personas que continúen con la carrera académica y tengan dentro de sus prioridades el seguir publicando. Edgar y yo coincidimos durante un año durante nuestros doctorados y estábamos enrolados en el mismo programa que es el de Sociedad de la Información y del Conocimiento de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, y más específicamente coincidimos en el IN3, que es el Instituto Interdisciplinario de Internet. Después de doctorarse, Edgar estuvo ocupando durante algunos años posiciones postdoctorales, es decir, posiciones temporales en diversas universidades, y hoy en día es profesor titular de estudios de la comunicación en la Universidad de New South Wales, específicamente en la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, o para decirlo con su nombre en inglés, en The School of the Arts and Media en Sydney, Australia. Aparte de investigador y docente, Edgar es un fotógrafo apasionado y sin duda, bueno, esto ha tenido un impacto gigante en sus temas de investigación, lo que le interesa, que son básicamente la etnografía digital, la etnografía visual, un poco el rol del teléfono móvil en el trabajo de campo, también la presencia de las pantallas en nuestro día a día y bueno, en resumen, en un gran resumen muy general, le interesa el tema de la cultura digital. Así que las dejo con esta conversación, espero que les sea útil, les aporte un poco, bueno, de luz, de orientación, y si es así, por favor compártanlo con otras personas que ustedes vean que se pueden beneficiar de un poco este punto de vista y esta perspectiva que nos ofrece Edgar. Bienvenido y me encantaría que para empezar pudieras presentarte un poco, sobre todo, pues eso, que nos contaras un pelín acerca de tu trabajo y en qué estás ahora. Bueno, pues gracias por la invitación, Nadia, y mucha suerte para toda la gente que esté en el proceso de hacer el doctorado. Llevo aquí en Australia 4 años, primero dos en Melbourne, ahora dos en Australia, digo, perdón, en Sydney. Y antes de eso estuve 3 años en Inglaterra y antes de eso 9 años en España, ¿no? Aunque yo soy mexicano, pues llevo todo ese tiempo fuera dando vueltas por ahí por el mundo. Y sí, en realidad yo llegué a España a hacer el doctorado con mucha ilusión, con muchas ganas. Yo como que siempre ya definí que mi carrera era una carrera académica, ¿no? Desde que empecé la maestría, justo después de que terminé la carrera, o sea, en cuanto terminé mi carrera me fui a hacer la maestría. Y yo creo que una de los principales consejos que tuve en ese momento temprano, en realidad, fue José Carlos Lozano, que era mi director de tesis, que nos volvimos muy amigos. Me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo y ese consejo te va a servir para tu carrera si es que quieres hacer una carrera académica. Me dijo, hagas lo que hagas, estés donde estés, publica. Publica todo Ujú. lo que puedas, en todos los lugares que puedas, y crece tu trabajo a través de tus publicaciones, que tus publicaciones hablen por ti, ¿no? Entonces Ujú. me quedó muy grabado eso y desde la maestría ya empecé a publicar primero en revistas nacionales, haciendo lo que se podía, ¿no? O participando como asistente de investigación y demás. Y ese es un consejo que a mí me ha servido mucho en mi carrera y que yo, pues, es el momento como también de pasarlo, ¿no? Al resto de las personas que estén en este proceso. Ujú. Sí, digamos que desde muy temprano asociaste carrera académica con publicaciones. Yo quería preguntarte, para empezar, ¿por qué hiciste un doctorado? De hecho, si no estoy mal, tú hiciste dos doctorados, ¿verdad? Eres un reincidente. Fuiste O un sea, reincidente. Por qué hacer un doctorado en tu caso? mira, yo tuve muy claro, yo creo que cada uno tiene sus idas y venidas en las carreras, ¿no? En las carreras académicas, en las carreras profesionales. A mí lo que me pasó, cuando yo llegué a la maestría, en realidad yo tenía la idea de hacer cine. Eso era lo que yo Ujú. quería. Yo quería llegar a la maestría a hacer cine, pero justo cuando llegué al programa, el director de la maestría me dijo, oye, por cierto, toda la rama de producción audiovisual la acabamos de cerrar.
Ujú, Entonces no queda más que la parte de investigación y demás, ¿no? Y bueno, trabajé con José Carlos como asistente de investigación y cuando terminé la maestría ya estaba convencido. O sea, yo me dije, esto es lo que yo quiero hacer. ujú, De alguna forma también estaba, no sé si predestinado, pero mis dos padres eran académicos, entonces conocía la ujú, carrera académica y siempre lo digo de esta manera, ¿no? Yo toda mi vida he vivido de la universidad, primero como hijo de académicos, después como estudiante becado y ujú, ahora como profesor yo mismo. ujú, Eh, entonces, cuando yo terminé la maestría, regresé a trabajar, estuve trabajando en algunas universidades ya como profesor y la idea del doctorado siempre estuvo ahí. O sea, una carrera académica siempre pasa por un doctorado porque es, digamos, el rito de paso, ¿no? Que te lleva a posibilitarte una carrera académica. ujú, Cuando ya vas publicando cosas, cuando ves que tu trabajo empieza a dialogar con otros trabajos, cuando empiezas a entender algunas de los intríngulis de la carrera académica, ujú, yo pensé que eso era lo que yo quería para mi vida, ¿no? Claro que también eran, no sé si otros tiempos, pero yo provengo de una tradición de carreras académicas muy distinta a la que hay ahora. Entonces, muchas de las cosas que yo aprendí, muchas de las cosas en las que yo me formé, ahora ya no sirven, ¿no? O ¿un sea, ejemplo de por eso? ejemplo, ahora es mucho más importante sobre todo para la academia neoliberal de países desarrollados, es mucho más importante los proyectos que las publicaciones. Y básicamente, proyectos, de alguna forma, también es una forma de justificar económicamente tu posición en la universidad, ¿no? Ujú, Entonces, entre más dinero traigas a la universidad, pues mejor eres en tu carrera. ujú. Que eso ha cambiado. Eso es un elemento nuevo que antes no se valoraba tanto por el simple hecho de que tal vez antes las universidades se financiaban por otros medios. ¿A eso te refieres? Mira, yo siempre pienso en la carrera académica de mi padre, ¿no? Ujú, Mi padre murió relativamente joven, o de hecho murió muy joven, a los 56, 57 años, ujú, eh, pero tuvo una carrera académica que podría pensarse exitosa, ¿no? ujú, Publicó creo que un par de libros, a lo mejor publicó 20 o 25 artículos en ujú, toda su carrera, tuvo el doctorado bastante tarde y, y creo que tuvo dos proyectos financiados en su carrera. ok, Y te estoy hablando de una carrera que fue exitosa, ¿no? En México él era pedagogo, aunque se había ujú, formado en psicología, él era pedagogo, y te estoy hablando pues de una carrera que fue de finales de los 80 a principios del 2000, ¿no? ujú, Eh, y esa carrera académica que fue exitosa, que podría considerarse completa, ujú, ahora mismo sería más o menos lo que te pedirían para entrar a competir, ¿no? En una carrera ujú, académica. ujú, Y definitivamente los proyectos ahora estarían en el centro de lo que a partir de donde se construiría una carrera más que las publicaciones. ujú. Hay que aclararlo. Hice dos programas de doctorado en los cursos, pero no dos tesis. Eso sí, yo creo que nadie sería capaz de hacer dos tesis. Hice solamente Ah, una muy bien. tesis, pero Eso hay que aclararlo, claro, porque eres sí, un sí, residente, pero tampoco tanto. sí, sí, no, no, soy un reincidente, pero no un masoquista, ¿no? Bueno, mira, ahora que hablas de masoquismo, ¿tú podrías resumir en tres palabras el recuerdo que tienes de ese proceso doctoral, el que vino con una tesis, aparejado con una tesis, con la escritura de una tesis? Ah, tres palabras: curiosidad, sufrimiento y resolución. Ujú, O en realidad son las tres fases a las que yo le llamé a mi etapa doctoral, que eran tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Yo tenía ok, un blog durante la etapa doctoral que se llamaba Tesis Antítesis y el ujú. último post cuando presenté la tesis doctoral era síntesis. Es una progresión, sí, también son los movimientos del pensamiento, así que nada, me parece súper interesante estas palabras que utilizas. Y ahora que mencionas el blog, ¿de qué manera piensas tú que ese blog sostuvo
proceso, digamos, bueno, de pasar, supongo yo, ¿no? O así me lo imagino, de una idea de lo que te interesaba estudiar, un poco ese momento de curiosidad del que hablas y ese paso a, bueno, obtener un resultado tangible que mostrara a los otros, ¿no? ¿Cómo se comunicaba el proyecto de tesis o tu proceso Ujú. doctoral con el blog? El blog originalmente fue un mecanismo para hacer como unas notas públicas de cosas que iba leyendo, de cosas que iba mirando y demás. Y Ujú, una vez que tuve el proyecto de tesis, recuerda que yo empecé con un proyecto y con una idea en Madrid y cuando me fui a Barcelona, empecé otro proyecto con otra idea distinta, pero el blog continuó. ujú, Entonces, en este segundo momento ya utilicé el blog como un cuaderno de campo, ¿no? Yo soy un etnógrafo, entonces utilicé mucho el blog como cuaderno de campo y por ahí incluso tengo alguna publicación de cómo el blog se convirtió también en un instrumento de recolección de datos, ¿no? En un primer momento era apenas como mi propio cuaderno, ujú, mi cuaderno público, pero después se convirtió también en una interfaz para hablar con mis participantes, ¿no? ujú, Eh, y la anécdota es que cuando yo terminé la tesis, cuando yo iba a entregarla ya, cuando ujú, ya la tienes impresa y la vas a entregar, tuve una reunión con mi directora de tesis, Elisenda Ardebol, y le dije, te voy a regalar dos cosas. Entonces le di con una mano mi tesis y ujú, con otra mano un libro que había publicado con todos los posts de ese blog, que más o menos eran la misma cantidad de palabras, ¿no? O sea, ujú. realmente escribí muchísimo en el blog, tanto como con la tesis. Con respecto al proceso y cómo esto empieza a tal vez ser el punto de partida para tu escritura pues más formal de tesis, ¿no? Es así? Sí y no, o sea, yo creo que hay como varios elementos. El primero es que hay como distintos flujos de trabajo, ¿no? Como distintas formas de afrontar el trabajo de escritura. Yo, por ejemplo, soy muy caótico. Escribo muchas notas que luego no me llevan a nada, que son como, eh, lo pienso como pequeñas raíces que voy plantando y Ujú, que alguna de ellas de repente germina, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo tengo libretas cerca de mí, cerca de la cama tengo una libreta, cerca de mi escritorio, y cada vez que tengo una idea la voy apuntando. Esto puede conectarse con esto y demás. Y de repente, muy orgánicamente, suceden cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del blog, recuerdo que escribí una nota sobre los autorretratos. ujú, Mi tesis doctoral fue sobre prácticas de fotografía digital, ¿no? Era una etnografía sobre prácticas de fotografía digital. Entonces escribí una nota sobre los autorretratos y luego volví a escribir algo sobre cómo uno de mis participantes me había hablado de la importancia de los autorretratos para otro participante. ujú, Y en algún momento dije, esto es importante. Originalmente no estaba ni en mis preguntas de investigación, no estaba contemplado como parte de mi tesis. ujú, Y esa escritura de notas se convirtió en algo orgánico, ¿no? ujú, Como lo pienso como piezas de rompecabezas. De repente encaja. ujú, Y cuando dos o tres piezas encajan, te das cuenta de que tienes algo ahí. Por eso es que yo escribo mucho más de lo que luego acaba siendo algo. ujú, Porque al mismo tiempo escribo muchas cosas que luego no germinan, ¿no? Se quedan ahí, se mueren o se quedan se quedan en el fondo y años después resurgen o después resurge, etcétera. ujú, Pero hay otras personas que escriben de manera distinta. Hay personas que se sienten a escribir sabiendo perfectamente cuáles son todas las cosas que van a escribir. Yo no. Yo de ujú. repente empiezo a pensar como, este tema puede ser interesante, hay algo aquí, ¿no? Y empiezo a hacer notas y notas y notas. Y de repente, pues tienes una libreta. Creo que tengo aquí, por ejemplo, una. A ver. Esta libreta son cosas sobre fotografía, ¿no? Ujú, Y si te fijas, pues está, no sé si las puedes ver, pero sí, son notas, simple y ujú, sencillamente notas y notas y notas y notas y notas y notas. ujú, Y, y un día me pidieron un texto me pidieron un capítulo para un libro. Y ujú, entonces regresé a mis notas y vi, oye, aquí hay algo interesante que podría responder a lo que me están invitando a hacer. ujú. Entonces de ahí salió un texto, ¿no? O sea, de mis notas, de mi libreta de notas salió un texto. Qué No interesante. siempre funciona así, no siempre funciona correctamente, pero en algunos casos sí, ¿no?
O sea, que te ha pasado, digamos, de tener procesos, bueno, se pueden llamar creativos de escritura, que comienzan a ser familiares porque en cierta forma dices, bueno, esto ya me ha pasado de esta forma y veo que este sistema es el que me funciona a mí en cierta forma, ¿no? En ese sentido, tú, digamos que vas escribiendo notas que divides por grandes temas sin preocuparte mucho de clasificar el tipo de nota o el tipo de idea del que se trata. Dejas bastante abierto el proceso, al menos inicialmente, por lo que te entiendo, ¿no? Sí, de hecho, es una excelente pregunta porque originalmente, por ejemplo, tenía una libreta, ¿no? Y ahí apuntaba todo tipo de cosas. Ujú, Pero ahora me estoy dando cuenta que ya mi proceso, como ya conozco cuál es mi proceso y ya ujú, sé perfectamente que tengo como 5 o 6, digamos, temas muy, muy, muy amplios, abiertos, lo ujú, que he hecho y lo que te acabo de mostrar justamente es, estoy agarrando una libreta por tema. ujú, Entonces, cuando quiero escribir algo sobre fotografía, va a la libreta de fotografía. ujú, Cuando quiero escribir algo sobre etnografía, va a la libreta de etnografía. Y entonces eso me permite que en algún momento ya los temas, a pesar de que sean muy fragmentados y a pesar de que sean muy distintos, ya ujú, me van apuntando en una dirección, como unas pequeñas enciclopedias de notas de ujú, las que yo puedo tirar después y empezar a construir cosas, ¿no? ujú. Y esto lo combinas, tú eres muy de papel, lo combinas con algún tipo de aplicación digital o algún otro sistema de clasificación con el teléfono móvil. Estoy pensando en concreto, ya que de hecho, pues uno de los grandes filones de tus intereses en investigación son pues el uso del teléfono móvil en todo este proceso investigativo y de un poco trabajo de campo, que gracias al móvil se vuelve un trabajo de campo casi permanente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo Eh, combinan las dos cosas? Fíjate que yo creo que yo ya voy de regreso. Ujú, Durante muchos años, definitivamente todo el doctorado y después del doctorado utilicé mucho la computadora y utilicé mucho el teléfono móvil. ujú, Pero ahora estoy regresando porque justamente estoy, al menos en mi cabeza, estoy escribiendo un libro que tengo ahí y entonces lo estoy haciendo, lo estoy intentando hacer todo en papel porque me he ujú, dado cuenta que el proceso de reflexión, el proceso de escritura cambia muchísimo. Y luego ya paso las notas a la computadora y en el momento de pasarlas ya las voy conectando, ya voy diciendo, ah, esto va con esto y demás. Y el último recurso que estoy, déjame enseñarte el último recurso que estoy utilizando. claro que sí. Entonces, el último recurso que estoy utilizando es una libreta, ¿no? Ujú, Que empecé también a escribir como muchas cosas y demás. Eh, Después de haber en otra libreta apuntado muchas notas, me di cuenta que tenía un índice, que quería ujú. contar ciertas cosas y demás. Entonces puse el índice en la primera página, ¿no? ¿El índice ¿No? de las notas o es más como Entonces, un índice de cómo estabas ya estructurando ese producto final escrito? exacto, Sí. es como el índice imaginario de un libro. O sea, Ujú, yo ya tengo ya tengo las cosas que quiero contar. O ujú, sea, no me senté un día y dije: "Voy a contar A, B y C", sino que ujú, después de muchas notas de darme cuenta que estaba escribiendo sobre A y B, C, lo ujú, puse como un índice. Y si te fijas, dividí la libreta como en pestañas, de ujú, manera que cuando quiero escribir algo que se conecta con esa nota, ujú, lo pongo en esa pestaña. Y ujú. eso me ha permitido estructurar esta idea del libro con mucha claridad, porque cuando escribo algo ya sé en qué parte del libro va a ir, Ujú. ¿no? Pues qué bonito ese proceso. Sí, ay, perdona, te corté. No, no, lo que quería decir es, esto yo creo que es el destilado de muchos años de afilar el proceso, ¿no? De atinarlo, o sea, de pensar cómo, de entender cómo pienso, de entender las cosas que funcionan para mí y las cosas que no funcionan para mí. Y es decir, ya llegué al punto en el que sé cómo trabaja mi cerebro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces ahora ya puedo llevarlo a la práctica como proceso. Pero en Ujú, realidad yo creo que como, eh, como Machado, ¿no? El camino se hace durante el caminar. ujú.
Pero lo que yo creo que lo que quiero expresar es, especialmente para las personas que están trabajando contigo, es que no existe un proceso que funcione para todos, Ujú. ¿no? Uno va creando las cosas que le funcionan, pero eventualmente ya se convierte en tu propio proceso de escritura, de lectura, de reflexión y demás. Sí, es muy bonito como finalmente estás hablando de un proceso que seguramente ha llevado años, años y años, de en cierta forma familiarizarte con tu manera de pensar y de crear, ¿no? Porque al final, aunque no se suela directamente asociar el trabajo de investigación o el doctoral en especial con un proceso creativo, sí que tiene un gran componente de creación y ahora que tú comentabas sobre gente que, bueno, que arranca incluso pues con una reflexión muy lineal, casi con el proceso cerrado o con los resultados cerrados antes de arrancar incluso a escribir, me hacía pensar Ujú, mucho simplemente en métodos inductivos y deductivos, ¿no? Si utilizamos esa metáfora ujú. aplicada a tu proceso de escritura, bueno, y de creación, finalmente es como que empiezas desde un punto pues mucho más exploratorio, la mirada mucho más abierta, atento a lo que puede emerger. Y que además yo creo que, o sea, eso se conecta con mira, cuando hice la entrevista para el trabajo que tengo ahora, que es mi primer trabajo permanente después de 14 años, ¿no? O sea, Ujú. también es como un Ulises, ¿no? Ah, bueno, genial, lo que me encanta que un poco incidas en lo que suele ser una caja negra cuando pues tú ves los currículums, las hojas de vida bueno, la gente que hoy en día tiene una posición pues más estable en la universidad. Justo estabas comentando que todo esto fue un proceso bastante también largo y doloroso, pues si quieres comentar un poquito con respecto a eso, adelante. O sea, no sé si quieres que abra la caja negra del sufrimiento, pero básicamente, sí, básicamente, yo tuve mucha suerte que después de la maestría tuve un trabajo, lo que en México se conoce como un tiempo completo, que es básicamente un trabajo de planta en la universidad. Me Ujú, pude haber quedado ahí el resto de mi vida, pero por diversas circunstancias, eh, que tienen que ver con muchas cosas, pues ese no era mi camino en ese momento, ¿no? Yo tenía que seguir estudiando y demás, que siempre lo pensé que yo necesitaba aprender todavía antes de enseñar. ujú. Y entonces renuncié a mi trabajo permanente, que todo el mundo me dijo, tú estás loco porque estás renunciando a un trabajo con el que te podrías jubilar ya. Y me costó 14 años, ¿no? 14 años de estudio, 14 años de sufrimiento, 14 años de penurias, 14 años de precariedades. Ujú, Todo el mundo sabemos cómo va eso. ujú, En volver a tener un puesto que me diera cierta seguridad, ¿no? Cierta seguridad financiera, económica y demás. La única constante en todos estos años de carrera, ujú, en los años buenos y en los años malos, en los años de precariedad y en los años de abundancia, fue siempre tener en la cabeza que tenía que escribir, que tenía que publicar, ujú, ¿no? Ese consejo del que hablábamos al principio lo mantuve en todos estos años. ujú, Entonces, obviamente hay muchas cosas de las que no me siento particularmente orgulloso en términos de la producción, pero también siempre he pensado que no hay un trabajo definitivo, ¿no? No hay el gran paper, ni la gran tesis, ni el gran libro, sino ujú, todos son búsquedas, todo es un ir hacia algún lugar. Nunca ujú, llegas completamente, ¿no? ujú, Y el día que sienta que ya escribí un paper magnífico, un libro magnífico, pues ese día creo que yo voy a estar en problemas, porque a mí lo que me mueve es seguir conociendo, la curiosidad, seguir aprendiendo y demás, ¿no? ujú. Bueno, es bien interesante esto que comentas, bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, ese proceso que hizo que tú pudieras llegar a ese punto de relajarte un poco con bueno, lo que llamas las aproximaciones a hacer aportaciones académicas de calidad, pues un poco salirse de esa camisa de fuerza, bueno,
excelencia académica, que por un lado es lo que sostiene, digamos, la calidad e incluso pues una ética de trabajo, pero por otro lado puede convertirse fácilmente en una trampa que haga pues que simplemente pues no avances, no te lances a todo Mm. este proceso, digamos, de descubrimiento personal, también de disfrute, ¿no? Del trabajo. No, pero no creas que estoy en ese punto. O sea, eh, yo creo que uno nunca acaba de pensar que ya la hiciste, ¿no? Que ya llegaste al punto en el que ya cualquier cosa que escribes es buena. O sea, no, ni mucho menos. O a lo mejor hay alguien que sí y mis respetos para esa persona, ¿no? Pero Todavía no, tenemos ni que mucho menos. descubrirla, si Sí, existe. no, claro, no, es un proceso, es un proceso, es un proceso. Ahora, otra cosa que también puede ser un buen consejo, una cosa que a mí me pasó es que me di cuenta que yo tenía muchas carencias, ¿no? Ujú, Empecé a entender como mis puntos fuertes, pero también a entender mis puntos débiles. Y ujú, entonces, una de las cosas que a mí me funcionó muy bien también en términos de escritura es escribir con gente. ujú, Yo, por ejemplo, ya te digo, soy muy caótico, tengo como muchas ideas, pero con poca estructuración, soy de repente un poco flojo en términos de eh, sustentar una idea. O sea, me gustan las ideas, pero luego me da flojera a crear el aparato para que esa idea sea sólida, ¿no? dices a nivel Entonces, teórico. a- de todo, a nivel Ujú, teórico, a nivel de cualquier metodológico, lo que sea. Y ujú, sin embargo, me di cuenta que hay gente a la que le gusta eso. ujú, Entonces, cuando yo pongo las cosas en las que soy bueno y me gustan ujú, en comunicación y en colectivización ujú, con gente que le gustan y es buena para otras cosas, hay algo ahí que surge que es muy bueno. Entonces, por ejemplo, pienso en una de mis colegas en el Reino Unido, ujú, con quien produje, no sé si 6 o 7 papers, ujú, porque ella era capaz de tomar todas mis notas desconexas y mis ideas poco trabajadas y pulirlas de una manera ujú, brillante, ¿no? ujú. Entonces, para mí era un lujo trabajar con ella porque ella tomaba, para poner la metáfora del fútbol, yo le mandaba sandías y ella metía unos goles estupendos, ¿no? Para hacer el guiño Claro, claro. futbolista. Y que seguramente era mutuo, ¿no? De alguna forma, seguramente ella se pudo beneficiar de esa, digamos, cantera de ideas un poco pues más creativas, tal vez más arriesgadas por no nacer desde un lugar de tengo que atarlo perfecto desde un Sí, principio. Es súper claro. interesante esto de escribir con gente con la que te puedas complementar. Sí, Tal vez algo que no todo el mundo tiene pues súper presente o que lo piensan tal vez como una confesión de las debilidades y sí, tal vez es interesante salir, digamos, de ese estadio de vergüenza, tal vez a abrir el proceso y las imperfecciones y aliarse con gente que un poco, bueno, tiene los mismos intereses que tú y con la que puedes tener una ética de trabajo pues buena para todas las partes, ¿no? claro, hay muchas historias, ¿no? En términos académicos de Ujú, gente que acaban peleados por quién es el primer autor o gente que no hace nada y luego acaba hasta figurando y demás. Yo creo que en cualquier carrera siempre encontrarás el negrito en el arroz, ¿no? Siempre encontrarás ujú, historias de ese tipo, todas las personas hemos pasado por ellos, algunas ujú, veces te benefician, ¿no? Hay que decirlo, en algunas veces se acaba de publicar un paper en el que está mi nombre y yo no hice absolutamente nada, pero está ujú, ahí porque yo colaboré en el trabajo de campo, en el proceso de construcción del proyecto y demás, ¿no? Es ujú. decir, no todos los resultados de investigación son necesariamente tus propios productos. Y al mismo tiempo, pues me ha pasado que yo escribo un paper completo y de repente tengo que meter a alguien por cuestiones políticas, por cuestiones de participar en grupos, de academia y demás, ¿no? Ujú, Pero al final yo creo que, sobre todo en una carrera de muchos años, acaban balanceándose. Hay cosas que tú sientes muy tuyas, hay cosas que no sientes tan tuyas,
Pero todas ellas forman parte de tu proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Y de construcción de redes y de construcción de conocimientos, etcétera. Porque es importante sentir que dentro de todo este proceso hay una cierta reciprocidad y no esta sensación con la que se queda mucha gente, sobre todo cuando estás en la etapa doctoral todavía, de más una relación de explotación más que de reciprocidad, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podrías darle a alguien que esté pues en esa situación un poco de relaciones de poder pues desiguales con su director o su directora de tesis y que sienta pues que de momento reciprocidad hay poca en ese sentido? Eh, a ver, la relación con la directora o director de tesis siempre será una relación difícil, ¿no? Ujú, En algunos casos será dulce y se formarán alianzas eternas. En algunos casos será desastre tras desastre, al punto que hay gente que ha abandonado la carrera porque su director o directora le bloqueó el camino, qué sé yo, historias de esas conocemos muchas, ¿no? mucho. Ujú, Pero mi único consejo es, podemos ser cínicos y verlo como un rito de paso, como si quieres obtener el doctorado y tener el ticket para participar en esta fiesta que es la academia, ujú, pues en algunos casos vas a tener que hacer cosas que no quisieras, ¿no? ujú, Pero en realidad yo creo que la parte cínica también hay que tener una parte activista en torno a la parte cínica y hay que hablar, ¿no? Y hay que decir las cosas como son. Y sí, hay directoras y directores de tesis que son básicamente explotadores, que son, eh, mm, sí, colonizadores del trabajo ajeno, al ujú. punto en que he escuchado historias en que publican los trabajos de los doctorandos sin siquiera darles ningún tipo um, Reconocimiento, de crédito. reconocimiento, ¿no? Por lo que están haciendo. O sea, eso ya es raya en lo psicótico y básicamente es un robo. Ujú, Va a haber variaciones de esto, de muchos tipos, de muchos gradientes, pero mi consejo es, mm, por un lado, no se dejen, pero por otro lado, entiendan que para muchas personas, especialmente de una generación distinta a la nuestra o a las generaciones que van surgiendo, ujú, es algo que ellos ven como normal, ¿no? ujú, Si tú quieres que yo te dirija la tesis, pues tienes que darme algo a cambio. Ellos lo ven como la reciprocidad que nosotros no lo vemos, ¿no? ujú. Eh, y el consejo más importante es cuando a ustedes les toque estar del otro lado, pues no sean así y corten de lleno, ¿no? Sí. Ese mal hacer. Ujú. Un poco que aunque evidentemente la universidad como el resto de instituciones tiene una organización absolutamente jerárquica, sí que es interesante lo que tú apuntas, que yo interpreto como un paso adelante hacia formalizar esa relación para que dentro de esa informalidad, ¿no? Que hay en el día a día del trabajo académico, pues no termine siendo una relación de explotación puramente, sino que haya un intercambio entre pues, el doctorando, la doctoranda y sus tutores que sea, bueno, satisfactoria, si no a corto plazo, en el mediano o largo plazo, pues para todo el mundo, ¿verdad? Claro, O también esto de perder el miedo a hablar, un poco encontrar las herramientas, ¿no? Para tener ese diálogo que, pues, porque ha sido mi experiencia y el de tanta otra gente, de tener esa dificultad de encontrar el espacio para poder hablar sobre tus propias necesidades cuando sientes que en el medio eres un poco el último eslabón de la cadena de la producción, ¿no? Académica. y mira, otra vez, yo creo que mm, si lo ves en retrospectiva, acaba Ujú, sucediendo que es muy claro lo que pasa, ¿no? Si ves que alguien eh, solamente publica con estudiantes
y no tiene temas propios, si ves que eh, una persona ha trabajado ciertos temas más allá del paper puntual que publica con su director o directora de tesis, Ujú, lo puedes apreciar, ¿no? Y eso se ve, o sea, digamos, no estoy hablando de una academia meritocrática pura y demás, porque eso no existe en ningún lado. No existe ni en Oxford ni en Harvard y no ujú, existe en la universidad más pequeñita del lugar que se te pueda imaginar, ¿no? En ujú, todos estos lugares existen estas redes porque finalmente son instituciones, porque son redes de poder, porque son, etcétera. Y la academia puede ser muy viciosa en ese sentido. ujú, Pero otra vez regresamos como al mismo consejo. Si tú publicas con tu directora de tesis, con tu director de tesis, con colegas, con gente con la que estás trabajando, con gente que te vas encontrando en congresos, con gente que tienen temas similares, etcétera. ujú, Al final de cuentas, tu currículum va a hablar por ti mismo, ¿no? ujú. Y yo creo que ese es el único aliciente para las personas que están siendo explotadas, que piensen que va a pasar, tendrán su boleto y una vez que lo vean en retrospectiva se van a dar cuenta quién realmente era la persona que estaba produciendo, ¿no? Ujú, ujú. Y yo quería, pues, pedirte si pudieras dar, digamos, algún insight, algún consejo, como lo quieras llamar, con respecto a esto de cómo se pasa de, bueno, me exigen estos resultados como doctoranda, doctorando, y cómo haces que eso ocurra en un proceso de trabajo. Sobre todo estoy pensando en candidatos y candidatas que no han tenido acceso a lo que podríamos llamar una cultura académica previa, ¿no? Que de alguna manera estas carencias de las que hablabas antes, digamos, tienen que ver con una falta de conocimiento de cómo es el proceso, ¿no? De Mm, investigar, de leer, escribir y un poco, pues, lidiar con los aspectos más de las relaciones y políticos, pues, de la universidad, ¿no? Que a mucha gente, muchísima más de la que nos imaginamos, le llegan como sorpresa una vez han sido aceptados en un programa de doctorado, ¿no? Ok, la primera, el que ya he mencionado varias veces, ¿no? Ujú, Publiquen. Y ujú, cuando digo publiquen, ahora está muy de moda en la academia, especialmente por instituciones y organismos como la NECA o el REF o como se llamen en el país en el que estén, que es, ujú, tienes que publicar en revistas de impacto, tienes que publicar en revistas indexadas, tienes que publicar. Sí, por un lado está este entendido neoliberal capitalista en donde los ricos siempre son más ricos, ¿no? De manera ujú, que si tú puedes escribir en inglés y puedes publicar en estas revistas, pues tienes más caché, lo ujú. cual me parece una completa abominación. Y me parece muy triste que los países eh, que no tienen los recursos y que no tienen el potencial de los países más desarrollados están entrando en el juego, que me parece peligrosísimo. Mm, Por eso me encanta lo que están haciendo en Latinoamérica, por ejemplo, con Redalic y con todas eh, estas revistas nuevas en línea, abiertas y demás. Pero bueno, por un lado, publiquen. Y, y yo creo que es importante publicar cosas intentando que sean de mayor de calidad, ¿no? En ujú, ese sentido, aspirar a ello, no renunciar, aspirar a ello, ujú, pero también publicar en lugares en los que te sientas cómodo o cómoda. ujú, Publicar en lugares que acojan tu trabajo, en lugares que te gusten, en lugares que te emocionen, ¿no? Y te ujú, pongo un ejemplo. Cuando como a mediados del doctorado, abrió una nueva revista que se llamaba Photographies, ¿no? Era una ujú, nueva revista, nadie la conocía, ujú. ¿De nadie acuerdo? daba un peso por ella. Ujú, Y, y yo dije, este es el lugar ideal para publicar este texto. O sea, ujú, me da igual si no tiene renombre, si nadie la conoce y demás. Ahora, te estoy hablando 10 años después, pues es una revista de mucho peso, es una revista y demás. Y uno de los textos, bueno, uno de los textos al que le tengo más cariño es ujú, uno de los más leídos, es uno de los más citados y demás. Entonces, en ese momento yo nunca pensé, en 10 años esta revista va a ser la bomba. No, ujú, en ese tiempo pensé, esta revista es una revista que me gusta, es una revista en donde la gente que está involucrada la aprecio y la admiro. Entonces, no se dejen engañar por los espejitos de los índices y demás, ¿no? Publiquen en lugares que les gusten, que se sientan cómodos y que se sientan seguros y seguras para publicar. Por otro lado, publiquen con gente
y mi recomendación es publiquen con compañeros del doctorado, porque a final de cuentas son el mejor grupo de soporte y los mejores pares, ¿no? Y yo lo pienso, bueno, tú eres justamente un ejemplo de ello, pero muchos de mis compañeros y compañeras del doctorado ahora tienen puestos de profesores, han logrado tener una carrera académica y Ujú, me da mucha alegría que en su momento, cuando no éramos nadie, cuando estábamos sufriendo, cuando se nos acababa la beca y no teníamos ningún recurso, nos ujú, juntábamos a dialogar, nos juntábamos a escribir, nos juntábamos a pensar y eso después yo sigo con la mayoría de mis compañeros y compañeras del doctorado como contigo, ¿no? Teniendo estas conversaciones, proyectos y me da mucho gusto que estén por ahí. ujú, Y finalmente, mmm, mi último consejo en ese sentido, o no sé si consejo, no, no soy quien para dar consejos, pero mi última reflexión sobre las cosas que a mí me motivaron y que ahora me siguen motivando es las cosas que te interesen, porque cuando yo empecé la maestría, nos dieron un proyecto muy grande en México. Fue el primer proyecto financiado por la iniciativa privada por Televisa, que es un grupo de comunicación muy importante en México, ujú. y nos dieron en ese entonces $100,000 para hacer una investigación, que esto en Wow. México era impensable. Ujú, Recopilamos datos, como no te imaginas, una encuesta representativa en tres, las ciudades, las tres ciudades más importantes de México, 24 grupos focalizados en cada una de las ciudades, cientos de entrevistas, etcétera. Pero no era, o sea, yo pude haber hecho mi tesis de eso y pude ujú, haber pasado 10 años trabajando con esos datos, pero no era algo que me motivaba, no era algo que me gustaba. ujú, Era sobre televisión, sobre recepción de televisión. Era un tema muy bonito, pero no era mi tema. ujú, Y yo preferí abrir un tema que en ese entonces a nadie le interesaba, todos lo veían como una cosa rara, como algo no importante, que eran los estudios de Internet, ¿no? ujú, Luego, muchos años después, ahora ya todo el mundo hace estudios de Internet, todo el mundo hace estudios a través de Internet, pero en ujú, ese entonces era una cosa quijotesca. ujú, Y lo mismo me pasó cuando empecé el doctorado, que en lugar de escribir sobre tecnología, empecé a escribir sobre fotografía y entonces como todo el mundo, y cuando terminé el doctorado, dejé la fotografía y me dediqué a otra cosa. Entonces, si bien esto ha hecho que mi carrera se vea como fragmentada y yo publique en muchos lugares distintos, ahora, por ejemplo, voy a publicar un texto en una revista de geografía. ujú, Esto puede ser problemático, pero al mismo tiempo es lo que me ha mantenido siempre haciendo cosas que me gustan, haciendo cosas que me ujú. interesan, haciendo cosas que, que sobre las que quiero trabajar. Yo creo que hay que jugar un poco con la estrategia, pero no más del 20% de tu tiempo, energía y Ujú, esfuerzo, ¿no? ujú, El otro 80 tiene que ser a cosas que realmente te llenen, para que ujú, después, cuando tengas que pasar ese 20% de bajar la cabeza y hacer cosas que no te interesan tanto o publicar en un lugar que no es el idóneo solamente porque es reconocido, etcétera, ujú, puedas de alguna manera equilibrar eh, tu visión sobre ti mismo, ¿no? Sobre las cosas que estás haciendo. Bueno, ujú, sí, vamos a publicar en esto y vamos a intentarlo y vamos a pasar. Mira, por ejemplo, recordaba este caso, ¿no? Publicamos un paper con una colega de Estonia y ujú, tardamos 2 años y medio en publicar. Nos mandaron 4 revisiones. Fue verdaderamente difícil publicar ese texto, ¿no? ujú, Pero nos mantuvimos ahí y seguimos peleando por ello y en lugar de mandarlo a una revista más pequeña, lo dejamos ahí a pesar de que duró tanto tiempo. Esto estratégicamente pues funciona en el largo plazo, pero en el corto, pues este año te quedas sin publicaciones, ¿no? ujú, Entonces, hay que maniobrar esto, hay que manejarlo como una manera de estrategia. Entonces, yo, por ejemplo, ahora la estrategia que tengo es, publico al menos una cosa que me divierta mucho, que me guste mucho, que sea como mi pequeño proyectito. ujú, Publico algo intentando cubrir esta idea de los indexados y demás, una publicación de calidad. Y ujú, luego intento también publicar ahora cada vez más algo en español, ¿no? Para ujú, también seguir generando una discusión y seguir generando o de alguna forma retribuir, porque ahora ya mi carrera pues está en este lado del mundo, ¿no? ujú, Y en el lado cultural anglosajón.
Ujú. Entonces intento también, por eso el libro del que te decía, lo estoy pensando para hacer un libro en español. Entonces, hay como que mezclar un poco de todo, ¿no? Un Sí. proyectito que te haga sonreír, que te haga feliz, otro Ujú. proyecto que te cubra el, el boleto que necesitas Sí. mostrar, y proyectos que también te den más a mediano y largo plazo, ¿no? Ujú, ujú. Está buenísimo esto de un poco equilibrar las obligaciones con los placeres, ¿no? O sea, tú tuviste una beca Claro, de doctorado de 4 años para hacer tu sí, tesis sí. interdisciplinar, etnográfica. ¿Cuánto tardaste escribiendo propiamente? O sea, desde el momento en el que pues oficialmente habías terminado trabajo de campo, aunque esa noción es debatible, lo sabemos. Mm. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirla? O sea, yo creo que no se puede poner en esos términos, ¿no? Ya Ujú, sea a lo que te refieres. No se ujú, puede poner en esos términos porque, por ejemplo, estas pequeñas notas de las que hablaba o el blog y demás, en algún momento se convirtieron ya en capítulos completos conforme ujú, iba haciéndolos crecer. Pero el proye- desde el momento en que dije, ok, ya tengo todo lo que necesito para escribir la tesis y terminar la tesis, ujú. pasaron 5 meses. 5 meses en los que te encerraste a escribir Sí, sí, jornadas completas. A ese sí, momento te sí, refieres. sí. Ujú, Ahora, yo creo que cada quien tiene su experiencia al respecto, pero una de las ujú, cosas que a mí me pasó es que yo necesitaba alejarme de la tesis ujú, en algún momento. Entonces había días en que no tocaba la tesis o incluso hasta semanas, ¿no? Que ujú, necesitaba alejarme porque ya me había saturado. ujú, Entonces, ese tiempo también tienes que contarlo porque no puedes decir, ok, voy a sentarme y escribir una tesis en los próximos 3 meses. ujú, Mm, eso no es realista porque en algún momento necesitarás parar y necesitarás alejarte y necesitarás hacer otras cosas y regresar a la tesis. Entonces, por ujú, eso yo diría que por cada mes que tú planees de escritura, pienses al menos en un mes más ujú, de no escritura, aunque en ujú, realidad luego sea mucho menos, ¿no? Pero que lo pienses en tu programación ujú. como algo así. De no escritura o de desconexión con respecto a ese capítulo justamente, Sí, ¿no? Porque sí. yo no sé si esto es tan claro o si, sí, o sea, si cuando tú entras en esta fase de escritura se lo dejan claro a las personas que en realidad tú haces entonces un borrador, un primer borrador, luego tienes que hacer un repaso de edición total sobre ese borrador, enviarlo a revisión, feedback, ya sea de tu tutor, de algún colega, recibir ese feedback, integrarlo y volver a hacer todo un proceso de edición, ¿verdad? O sea, así digamos, funcionaba para mí. ¿Cómo funciona para ti eso? Mira, fíjate, ahorita que dijiste lo de las versiones, ahí hay una cosa bien interesante. Yo creo que ningún texto que haya hecho, ni la tesis, Ujú, ni el próximo texto que voy a publicar, he hecho menos de 5 versiones del texto. ujú, Desde el primer borrador al segundo, al tercero, y en algunos casos, ahora no recuerdo, pero fácilmente he podido hacer 10 o 12 versiones distintas. ujú, Y en algunos casos la versión final es muy distinta que la primera, es muy radicalmente distinta. Entonces, esta es la parte más difícil de la escritura, ¿no? Sentarte y poner las ideas, más o menos está bien. Luego, convertir esas ideas en un producto, esa ujú. es la parte que yo creo que es más complicada. Exacto, que es un poco la idea de que la edición en realidad es una reescritura en toda Todo regla. el tiempo, sí, Exacto. todo el tiempo. Bueno, pues esto súper interesante para el que esté apenas empezando a navegar todo este proceso que un poco prevea que esto es lo normal y no un Sí. fracaso ni un fallo personal. Si me permites la última anécdota, Ujú, cuando le entregué, hay dos anécdotas de mi directora que no quiero tampoco quemarla, pero cuando le entregué mi primer borrador de tesis, lo cogió y dijo, a esto le faltan 100 páginas. Así, sin abrirlo, sin leer ni un, me respetándolo. dijo, esto le faltan 100 páginas. Y la segunda que recuerdo es que cuando en un capítulo que corrigió me puso, tu escritura es como de Pasión de Gavilanes. Entonces, claro, ¿no? Pues es El muy insulto. interesante.
Claro. Entonces, no se sientan descorazonados ni descorazonadas. Van a tener muchísimos, pero muchísimas fallas, caídas, van a querer abandonar esto completamente muchas veces, van Ujú. a querer, van a sufrirlo, van a odiarlo, pero a final de cuentas, si, si, si su, si su conexión con la academia es de verdad, pues van a perdurar, ¿no? Y todos hemos pasado por ahí. No hay nadie que te pueda decir, sí, yo disfruté mi tesis, sí, no me cuesta ningún trabajo. No, eso no es cierto. Nadie, absolutamente nadie. Tú, digamos, dirías que este proceso fue solitario y en ese sentido más doloroso por lo solitario? O sea, ¿tú sientes que habrías podido recibir algún tipo de apoyo específico en ese proceso, digamos, de creación, de investigación, de escritura, que hubieras, Sí. pues bueno, apreciado o que sientas que hubiera podido ser útil para ti para evitar un poco esto del sufrimiento y un poco el estar perdido? Sí, yo tuve la enorme fortuna que construí una pequeña red en el doctorado con Adolfo, que ya lo había mencionado, con gente que estaba muy cercana a mí, que teníamos tesis y temas más o menos en comunes, entonces discutíamos mucho, ¿no? Ujú, Discutíamos mucho, nos ayudábamos mucho, nos leíamos, nos dábamos ánimo, nos recomendábamos lecturas y yo sentí siempre ese apoyo, ese soporte de los colegas. Pero ujú, definitivamente lo que tú estás haciendo es un apoyo maravilloso para la gente que no tiene eso en sus, ujú. ya sea en sus campos, en sus departamentos, en sus programas. Entonces, si alguien puede proveer de esa solidaridad, de ese apoyo, de ese construir herramientas conjuntas, pues Ujú. así tendría que ser todos los procesos, ¿no? Sin duda, pues la creación de comunidad es importantísima y un poco tener la perspectiva que solamente alguien externo a ti que esté familiarizado con tu proceso, pues te puede Mm. dar, ¿no? Y un poco, pues claro, lo que yo hago en los grupos de escritura y también en las asesorías individuales va por ese lado. Así Sí, que, sí, o sea, nadie puede hacerlo solo o sola. O sea, eso es indudable. ujú, Y no importa en el momento que estés en tu carrera, alguien tiene que leerte, ujú, alguien tiene que darte retroalimentación, alguien tiene que, sí, o sea, que recomendarte lecturas, alguien tiene que, sí, solo, esto no, a pesar de que se tiene la idea de que es un trabajo muy solitario, ujú, no puede ser un trabajo de alguien solo, ¿no? exacto. Bueno, te agradezco muchísimo, Edgar, este tiempo.